Perdón, se sigue uniendo gente. Ahí va. Y fíjense el detalle. No, está complicado. Fíjense el detalle de que tiene la G mayúscula, que vendría a representar el gasto público. Tiene una barrita arriba. ¿Qué significaba esto? ¿Se acuerdan? Que viene dado. Que está... Muy bien, que lo vamos a tomar como una variable exógena, ¿sí? Entonces, el gasto público se incorpora en este modelo como una variable exógena que no va a depender de la variable endógena que tenemos, que es la I, que es el producto o la renta, son lo mismo. Bien, entonces, nuestra demanda agregada ahora pasa a ser consumo, que la ecuación es la misma que ya vimos, que tiene un componente autónomo y otro endógeno que depende de la renta, más inversión, más gasto. Y la inversión y el gasto son exógenos. Ahora, ¿quién aparece también? El ingreso disponible, que es esta I y con su índice D. El ingreso disponible aparece porque ahora las personas, una vez que cobran su salario, su renta, lo que sea, parte de eso que cobran lo van a destinar a pagar impuestos también. Sí, o sea, nosotros antes decíamos, bueno, el ingreso lo destinan a consumir o ahorrar. Bueno, ahora parte de ese ingreso lo van a tener que destinar a pagar impuestos. Y con lo que les queda, que se llama ingreso disponible, con ese ingreso disponible que les queda, recién ahí van a decidir cuánto consumen y cuánto ahorran. Entonces, fíjense, la ecuación del ingreso disponible es el ingreso total menos T, que son los impuestos. Se dice T porque es taxis en inglés, más TR, que fíjense que esta variable también es exógena porque tiene la rayita arriba, que son las transferencias del Estado. O sea, el Estado les cobra impuestos a los agentes, pero también les hace transferencias. Por ejemplo, podría ser en términos de no sé, una transferencia como la UH. Pero bueno, en la vida real, digamos, la UH es para beneficiarios específicos, no para toda la población. Acá vamos a tomar como que todos los agentes reciben algún monto de transferencias y entonces su ingreso total va a ser la I más lo que reciben de transferencias, pero a eso hay que restarle lo que pagan de impuestos. Y eso es lo que hace a su ingreso disponible. Ahora desagreguemos un poquito esta T, la tenemos acá. La T se va a mover, a comportar muy parecido a lo que habíamos visto en la clase pasada, que es el comportamiento del consumo. Va a tener un componente autónomo que viene dado por este T0 y después va a tener una partecita que depende de los ingresos de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas van a tener que pagar siempre una partecita de impuestos que es este T0, ¿sí? O sea, si mi renta son 200 pesos, hay 10 pesos que siempre los voy a tener que poner acá, por decir algo. Pero además hay otra partecita, otro componente del pago de impuestos que va a ser proporcional a mi renta, ¿sí? Y que va a depender de cuánto valga este parámetro T chiquita. Que va a ser... ¿Eso sería lo de los impuestos progresivos? Claro, es un impuesto progresivo, exactamente, porque en realidad más progresivo sería si porcentualmente le sacara, de hecho no es progresivo, porque le está sacando a todos el mismo porcentaje de su renta. Obviamente, en términos nominales, te estás llevando menos plata de quienes menos tienen, porque si suponemos, si T chiquita es un 30%, si yo gano 200 pesos, el 30% de 200 va a ser menor al 30% de 1000. Eso está claro, pero en términos porcentuales, a las personas, a todas les representa el mismo porcentaje sobre su renta, entonces no es progresivo. Por ejemplo... Profe, ¿T0 qué es? Disculpe. T0 es el componente autónomo del impuesto, o sea, va a estar siempre fijo, viene dado y es exógeno, siempre está. Pero además de que siempre tenemos que pagar ese T0, también tenemos que pagar un porcentaje de nuestra renta, que sí va a depender, esta parte, este componente de los impuestos, sí depende de la renta. Fíjate que directamente está acá la renta puesta, que significa que si a vos te sube tu renta, vas a pagar en términos nominales un poquito más de impuestos, ¿sí? O sea, si yo tengo una renta de 200 y T chiquita es 30%,
te llevan el 30% de 200, pero si ahora tu renta sube a 400, te van a llevar el 30% de 400. Entonces, no es que siempre pagas lo mismo de impuestos, sino que si sube tu renta vas a tener que pagar nominalmente también más impuestos. Perdón, profe, ¿pero ese T0 existe en la realidad? Porque si no tengo ningún ingreso no pago ningún impuesto. Si no tenés ningún ingreso, no pagas ningún impuesto. Y hay un montón de impuestos que no dependen de tus ingresos. En realidad... ¿El IVA puede ser, por ejemplo? El IVA no depende de tus ingresos, exactamente. Pero depende de mis gastos, que son mis ingresos. No puedo gastar Sí, no, dinero. no, está bien, pero vos los impuestos tenés que ver cuál es la base imponible, ¿sí? O sea, si la base imponible es tu ingreso, significa que te están grabando tu ingreso. Pero si la base imponible es lo que vos comprás, ahí no te están grabando tu ingreso, te están grabando tu consumo. ¿Se entiende? O sea, acá te están grabando el ingreso directamente. Te están diciendo, bueno, si empezás a ganar más plata, yo te voy a cobrar más impuestos. Pero esto acá no te está diciendo que si vos consumís más te van a cobrar más impuestos. O sea, la alícuota aplica sobre la renta que vos tenés. Bien, entonces, importante. Acá tenemos de vuelta, es la misma lógica que el consumo que vimos la vez pasada. Un componente autónomo y un componente que sí va a depender de la renta. Bien, si incorporamos al gobierno, ¿sí? Tenemos que hablar del déficit o del superávit que pueda llegar a tener el gobierno. Esto lo voy a comentar rápido para que lo sepan, pero no es que hace al modelo que estamos viendo. Pero sí lo que tenemos que saber es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de déficit fiscal, ¿sí? En grandes rasgos nos estamos refiriendo a la cuenta que es ingresos menos gastos. Pero existe algo que se llama déficit primario, que es el cálculo que se realiza cuando calculo el gasto del gobierno restando los intereses que tiene que pagar por deuda. Entonces, el gasto primario pasa a ser el gasto total menos los intereses, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo gasto primario menos impuestos, ahí estoy calculando el déficit primario. Y si le incluyo los intereses, fíjense, si yo hago esto, que dice gasto primario, menos T, tengo el déficit primario. Ahora, si le incluyo cuánto tengo que pagar de intereses, que fíjense que los intereses los pago en T, o sea, los pago hoy por la deuda que tuve ayer. Si yo incluyo los intereses, estamos hablando del déficit fiscal. No sé si habían escuchado alguna vez hablar de esta diferencia, pero el gasto primario no es lo mismo que el déficit fiscal o déficit financiero. La diferencia básicamente es que uno incluye los intereses y el otro no. En general, cuando se habla, por ejemplo, de objetivos de déficit, lo que se busca es bajar el déficit primario porque es lo que el Estado puede controlar a partir de reducir el gasto o subir impuestos. Los intereses, digamos, ya están comprometidos porque son por la deuda de ayer. Entonces, lo que vos hoy podés modificar si querés bajar tu déficit es el gasto primario. Por eso siempre digamos, es una definición importante de déficit primario y se mira bastante. Perdón, profe. ¿Es la tasa de interés por la deuda o no? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Y por D es el interés por la deuda? Claro, exactamente, por el capital endeudado. Profe. Sí. Entonces, en el primario, en el déficit primario, no está ni esa I ni esa D. Es lo único que cambia. Exactamente. El déficit primario tacharía esto que vemos acá, digamos, y hace gasto primario menos impuestos. Perfecto, Perdón, gracias. profe, ¿la D qué sería? La D es tu deuda. Por ejemplo, si vos te endeudaste ayer por 20.000 pesos, hoy vos tenés que pagar una tasa de interés del 30% por esos 20.000. Entonces te está mostrando la tasa a qué monto tendría que estar multiplicando, que es la deuda que vos tomaste ayer. Por eso dice T-1. Bien. ¿Y qué formas tiene el gobierno de financiarse? ¿Sí? Una vez que ya sabemos que tiene déficit, por ejemplo, y que gasta más de lo que recauda, tiene tres maneras de poder financiarse. Una es la emisión, que viene representada por esto. MS es oferta monetaria. Entonces, la variación de la oferta monetaria básicamente es, si sube la oferta monetaria, lo tomamos como que hay emisión.
Esto es la variación en el stock de bonos, que básicamente es endeudarse. Una forma de poder financiarse es emitiendo, endeudándose, o porque varían sus activos. Por ejemplo, si hace privatizaciones, el Estado, digamos, bueno, ya saben que en los 90, por ejemplo, hubo muchísimas privatizaciones donde el Estado vendía activos públicos y se hacía, digamos, de ese capital, y eso también fue una fuente de financiamiento, o lo puede ser hoy mismo en caso de que se privaticen cosas. Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente, es la evolución. Fíjense que se divide en resultado primario y financiero. Cuando vos pagás intereses... Perdón, profe. Sí. ¿Qué era el primero del financiamiento? La variación del patrimonio del Estado, o sea, la variación de sus activos, que básicamente lo más fuerte acá es incluir las privatizaciones. Bien, esto es la evolución. Como en general, seguramente ya lo habrán escuchado, pero el resultado primario y financiero se suele medir como un porcentaje del PBI, y toda vez que está por abajo de este 0%, que está en términos negativos, significa que tenemos déficit. Si está por arriba, tenemos superávit. Por ejemplo, en este punto, esto es el resultado primario, teníamos un resultado primario superavitario que representaba el 3% del PBI. Fíjense cómo fuimos perdiendo ese superávit, y a partir de 2012 empezamos a tener déficit. Esto es un gráfico, digamos, está cortado. Si sigo este gráfico, vamos a seguir en déficit, ¿no? Desde 2012 que no tenemos superávit primario. Bien. Esto es digamos, es como para que ustedes lo conozcan, es la manera en que el Ministerio de Economía publica. Esto lo van a ver bastante en una materia que se llama Finanzas Públicas. Les doy simplemente un approach. Pero básicamente es la manera en la que el Ministerio de Economía publica el resultado fiscal, que lo hace con un esquema que se llama Esquema Ahorro, Inversión y Financiamiento, en donde, fíjense, se publican primero los ingresos primarios corrientes. Profe, ¿podrá agrandar la pantalla, por favor? Sí, sí. Igual está un poquito chiquito esto. Tenemos ingresos corrientes, ingresos de capital, gastos corrientes, gastos de capital, así es como se dividen, y primero aparecen los ingresos primarios corrientes. Al interior tenemos ingresos tributarios, contribuciones a la seguridad social, que son los aportes que hacemos y que financian al sistema previsional. Tenemos ingresos no tributarios. Bueno, fíjense, acá, digamos, si ustedes el día de mañana tienen curiosidad, todo lo que es hacer el seguimiento del resultado primario y financiero del Estado lo pueden hacer tranquilamente, es información pública y se publica todos los meses a través de este esquema. Obviamente hay que saber leerlo y nada, si tienen algún tipo de curiosidad o algo, obviamente lo podemos ver después. Ahora era simplemente para presentárselos y que conozcan que está esta información. Bueno, volvamos un poquito al modelo, ¿sí? Ay, no puedo correr esto. Ahí está. Entonces, habíamos dicho que ahora nuestras ecuaciones son estas, ¿no? Tenemos en la demanda agregada, vamos a agregar el gasto público, tenemos ingreso disponible y tenemos impuestos. Fíjense que por haber incluido al gobierno, ¿qué agregué? Básicamente 3 cosas: gasto, impuestos y transferencias. Esas son como las nuevas 3 variables que tenemos que incorporar en nuestro modelo. A partir de acá, si nosotros metemos la T acá adentro, ¿sí? O sea, esta ecuación la metemos acá adentro, nos queda que el ingreso disponible es igual a esto. Estos son pasos algebraicos. Si alguien no los entiende o se pierde, los hago, no tengo ningún problema, pero básicamente lo que se hizo fue, de vuelta, poner esta T, o sea, T0 más TI acá. Reemplazar la T por esto. Nos queda esto, que acá, a propósito, lo que hicimos fue juntar la parte exógena, el componente autónomo, que son los que tienen las rayas arriba, las variables que tienen las líneas arriba, por un lado, y por el otro lado dejé la parte del ingreso disponible que depende de tu renta total, ¿sí? Entonces, fíjense que a vos, una vez que cobrás, ¿qué te va a quedar? Lo que te da el gobierno menos lo que pagaste fijo de impuestos, más tu renta disponible una vez que pagaste los impuestos, ¿sí? O sea, piensen que
T chiquita es un número menor a 1, que es la proporción que el gobierno se va a llevar de tu renta. Bien. ¿Qué tenemos entonces? Ahora, como les comentaba antes, el consumo, ¿se acuerdan que nuestra ecuación de consumo era así? Y teníamos el componente autónomo, y por otro lado teníamos la propensión marginal a consumir multiplicando nuestro ingreso total. Pero ahora nosotros vamos a consumir la proporción de nuestro ingreso disponible, o sea, el ingreso que nos quedó después de pagar impuestos. Por eso ahora, en vez de poner la I, ponemos ID. Y fíjense, si nosotros adentro de ID metemos esta ecuación que derivamos antes, nos queda algo como esto. Que en realidad parece un choclo, pero es simplemente meter esto acá y reordenar un poquito los términos de manera que de vuelta nos quede, por un lado, la parte autónoma, perdón, acá, la parte autónoma, y por el otro lado nos quede la parte endógena, ¿sí? O sea, que se define por la propia dinámica del modelo. Y miren el componente autónomo del consumo. ¿Cómo es? Tenemos el componente autónomo, o sea, lo que consumimos sí o sí, no importa cuál sea nuestra renta, vamos a consumir este valor. Y después, de las transferencias que recibimos del gobierno, luego de pagar los impuestos que siempre pagamos, bueno, de esto que es todo exógeno, lo que vamos a consumir de las transferencias siempre va a ser nuestra propensión marginal a consumir, ¿sí? O sea, para nosotros saber cuánto consume cada persona del ingreso que tenga o de la plata que tenga, lo que tenemos que mirar siempre es este parámetro C, chiquitito, que es la propensión marginal. Entonces, ¿por qué esto es el componente autónomo? Porque básicamente acá la propensión marginal a consumir está multiplicando variables que son exógenas, que yo no puedo modificar y que no se modifican con el modelo. Entonces, siempre esto va a ser el mismo dato, ¿sí? Porque esto es dato, esto es dato, esto es dato, y la C chiquita también es dato. Es un parámetro, acuérdense que los asumimos estables y fijos en el tiempo. Por el otro lado, tenemos que vamos a consumir de nuestra renta total, fíjense que acá no está la D, a nuestra renta total le sacamos lo que se lleva el gobierno de impuestos, ¿sí? Entonces me va a quedar, por ejemplo, si el gobierno se lleva un 30% de impuestos, me va a quedar el 70% de mi renta. Y sobre esa renta total que me queda, ¿cuánto voy a consumir? Bueno, dependiendo cuánto sea mi propensión marginal a consumir. ¿Se entiende cómo es que se reestructura esta ecuación de consumo? Fíjense que la lógica es súper similar. Lo que pasa es que ahora, como estamos metiendo al gobierno, ya no podemos consumir todo, en el extremo no podemos consumir todo nuestro ingreso, sino que siempre una partecita se paga de impuestos, y nuestras decisiones de ahorro y de consumo ahora son a partir de nuestro ingreso disponible, del que nos queda después de pagar los impuestos. Profe, ¿cómo se puede llamar para diferenciar los impuestos fijos y variables, o está mal decirlos así? No está mal. En realidad, algo muy importante, la T chiquita es fija también, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es un parámetro al igual que C chiquita. Entonces, si yo les digo, no sé, que la T chiquita es 0,3, o sea, 30%, siempre... Claro, es el ingreso más que nada. Sí. Claro, exactamente. Yo lo que haría para diferenciarlo es, ¿cuál es el componente autónomo? Esto, ¿cuál es el componente autónomo? La parte autónoma de los impuestos, eso estaría bien. Y esta es la parte endógena, digamos. Componente autónomo y el componente endógeno. Bien, entonces, ahora nuestra ecuación... Una pregunta, ¿la T qué sería? ¿La T chiquita, la T0 o la T esta? Todas. La T, esta, digamos, grande, está representando todo lo que el gobierno se lleva en concepto de impuestos, ¿sí? Esta T la vamos a desagregar, al igual que como hicimos la clase pasada con la función de consumo, la T sigue la misma lógica. Tenés un componente autónomo que o sea, no importa cuánto ganes o cuál sea tu ingreso, cuál sea tu renta, este número va a ser siempre igual y siempre ese valor se lo vas a pagar al gobierno. Eso por un lado. Pero además de este valor que siempre le vas a pagar, tenés un parámetro que esté chiquita que te va a decir cuál es el porcentaje de tu renta que le pagas al gobierno.
y que este componente sí depende del ingreso total que tengas. ¿Se entendió? Sí, gracias. De nada. Una pregunta, ¿la T chiquita sería entonces la tasa impositiva? Sí. Ok, gracias. Bien. Demanda agregada. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que nuestra función de demanda era el consumo? Una parte del consumo depende de I, no todo, pero una parte sí, por eso está la I entre paréntesis, más la inversión que es exógena, más el gasto que es exógeno. Esta es la ecuación fácil, digamos, de demanda agregada, que no tiene nada raro, es lo que veníamos viendo en las clases anteriores, solo que como no tenemos resto del mundo, le saqué las exportaciones y las importaciones. Ahora, nosotros acabamos de derivar esta función de consumo. Entonces, si yo a C la reemplazo por su ecuación original y reacomodo términos de manera de dejar de un lado el componente autónomo y todo lo que dependa de la renta de otro lado, me queda algo como esto. ¿Alguien se perdió con lo que acabo de decir y necesita el álgebra? O sea, el álgebra por ahí lleva un cachín de tiempo, pero básicamente es poner... Yo sí. ¿Cómo? Yo sí preferiría verlo. Porque inclusive lo otro no, de la T, cuando hicieran eso, no. Lo que vos tenés que hacer es ir poniendo ecuaciones adentro de otras. Por ejemplo, acá en el ingreso disponible tenés esta T, ¿no? Y yo acá te estoy diciendo que esta T es igual a esto. Entonces vos en vez de poner I menos T más TR, lo que podés hacer es poner I menos esto. I menos T0. Y como tenés un menos adelante, esto es álgebra. Como tenés un menos adelante, esto pasa a ser un menos, entonces te quedaría I menos T0 menos T por I más TR. Es lo que tenés acá. Si quieren les hago uno, pero no les voy a hacer todos porque vamos a perder mucho tiempo en algo que es álgebra, no es más que eso. ¿Ven la pizarra? No, yo lo veo. No se me estaría abriendo la pizarra. Bien. Entonces tenemos que ID es igual a I menos todo esto más TR. Entonces acá haces I menos, acá en vez de poner T, estoy poniendo esto que es igual a T. Pasa que con la pizarra la verdad yo no soy muy prolija, no sé si esto le va a marear más de lo que les va a ayudar. Bueno, acá lo único que hice es meter esto. En vez de poner T, lo que puse fue T0 más TI. Y acá cuando teníamos un menos adelante de un paréntesis, acuérdense que cambian los signos y entonces te queda que ID es igual a I menos T0 menos TI más TR. ¿Hasta acá alguien se perdió? Es bastante sencillo como verán. Y ahora, ¿cuál es el truquito que se suele usar mucho en álgebra? El factor común, ¿no? Fíjense que acá tenemos dos términos que tienen la Y grande. Entonces vos podés sacar factor común I y te queda I1 menos T menos T0 más TR. Uy, eso es una T, no es una J. ¿Ves? Te queda I por 1 menos T menos T0 más TR.
Que esto es lo mismo que decir TR menos T0, o sea, es exactamente lo mismo. ¿Lo ve la compañera que me había preguntado o hay algo que no se ve? Claro, y eso después se reemplazaría con números, ¿no? Sí, si yo te pongo los números de cada variable, le pones los numeritos y te da un ingreso disponible, pero no viene al caso. Acá lo que nos importa que vean son las variables y el modelo. Ah, Fíjate que no estamos viendo nada con números, lo que estamos tratando de entender es la lógica y la dinámica de este modelo. Es difícil que les pongamos números, de hecho. La idea es que sepan el funcionamiento del modelo. Entonces, así como les mostraba en la pizarra, llegamos a la fórmula de ingreso disponible. Esta ID la mete acá y siempre, pero siempre es la misma lógica. Meten acá, sacan factor común y ponen por un lado todas las variables que son exógenas con componente autónomo y todas las que quedan dependiendo de ahí. Esto lo pueden practicar en su casa y si no les sale me mandan una foto y lo vemos, pero es álgebra, digamos. Entonces, poniendo la función de consumo acá adentro, nos queda esta ecuación para la demanda agregada, ¿sí? De vuelta, partimos de que la demanda agregada es consumo más inversión más gasto, ponemos esta función de consumo acá y nos queda algo como esto. Y si, de vuelta, juntamos en la izquierda todo lo que son, fíjense, están todas las variables exógenas acá, el gasto, la inversión, el componente autónomo del impuesto, las transferencias y el componente autónomo del consumo. Todo esto lo vamos a concentrar en la letra A como para reducir un poco y no tener este choclo, pero básicamente la A es igual a todo esto. Y por otro lado, tenemos la parte de la demanda agregada que sí depende de la renta. Entonces, nuestra nueva ecuación de demanda agregada pasa a ser esta, que es A más la propensión marginal a consumir por 1 menos T por I. Fíjense, ¿se acuerdan? Si tienen a mano la filmina lo pueden ir a chequear cómo era la ecuación de demanda agregada cuando habíamos visto el modelo solo con sector privado. ¿Qué es lo que no había en comparación con esta que tenemos acá? No estaba el 1 menos T. Exacto. Y además, claro, el A autónomo también es menor porque no está el gasto público. Exactamente. En el componente autónomo teníamos C más I. Fíjense que estas tres variables que se agregan son todas las del gobierno. Y en el componente endógeno teníamos C por I, pero ahora le tenemos que sacar, para saber cuánto se consume del ingreso, para conocer ese dato le tenemos que sacar al ingreso total y cuánto se pagó de impuestos. Entonces, básicamente, la lógica es exactamente la misma que habíamos visto, solo que ahora se mete el sector público, entonces ahora tenemos gasto público acá, más impuestos o transferencias, y acá tenemos el parámetro T. Entonces, como decía el compañero, ahora tenemos un componente autónomo más grande que en el modelo que vimos la clase pasada sin sector público, porque ahora tenemos gasto e impuestos y transferencias, y la pendiente, que además era el multiplicador, si se acuerdan, no, perdón, no era el multiplicador, dije mal, retiro lo dicho. La pendiente, que era la propensión marginal a consumir, era C, ahora es C por 1 menos T. Y como T es un numerito menor a 1, esto es más chiquito que C solo. Acá, si se marean un poco porque no tienen tan fresco el álgebra, pueden reemplazar por números. Entonces, piensen, si T es 0,5, la pendiente sin gobierno era 0,5, y ahora, si C es 0,5 y T es 0,2, van a ver que hacen la cuenta y les va a dar que la pendiente es menor. Bien. Eso quiere decir que la variación va a ser más chica que si no estuviese el gobierno. ¿O no tiene? Claro, exactamente. Muy bien. Tenés como, primero en términos gráficos, lo que vas a tener es literal una pendiente menor. Si antes por ahí el gráfico, la curva de demanda agregada era así, cuando metes al gobierno va a ser un poquito más aplanadita, digamos. Eso gráficamente. Y además va a tener impacto sobre cuál es el efecto una vez que yoqueas el modelo, que ahora lo vamos a ver.
Porque disminuís la proporción marginal a consumir, ¿o no? También. Exacto. En realidad, no. Ojo con eso, que es una cosa que veía en la proporción marginal a consumir nunca disminuye ni aumenta, salvo que se los aclare. No, o sea, sería lo que es la cantidad de ingresos sobre el cual vos estabas multiplicando tu propensión marginal a consumir. Antes lo hacías sobre tu ingreso total, entonces podías consumir más porque la base sobre la cual multiplicabas, que es chiquita, era más grande. Ahora, como una parte se va a impuestos, la base sobre la cual vos multiplicás es chiquita, es todo esto, y es más chiquito que lo que tenías cuando no existía el gobierno. Es súper intuitivo porque es básicamente antes no pagabas impuestos, entonces en el extremo podías consumir toda tu renta, ahora sí tenés que pagar impuestos, entonces incluso aunque quieras consumir todo no podés porque una parte la vas a destinar a impuestos. Claro, sí. Bien. Esta es, nada, si quieren verlo lo tienen en las filminas, es un grafiquito para que ustedes se orienten en cuánto pesa cada componente de la demanda agregada sobre el PIB. ¿Qué les dice rápidamente este gráfico? ¿Cuál es el componente de mayor relevancia? El consumo privado. Exactamente. Fíjense que dependiendo del año puede pesar más o menos, pero siempre en términos proporcionales el consumo privado tiene una importancia relativa mucho más alta que el gasto público, la inversión o las expo. Y eso es relevante porque implica que shockear por ahí al consumo, que te aumente el consumo, tiene un impacto mucho más fuerte que te incremente el consumo público, ¿sí? O sea, es bastante más virtuoso tener una dinámica positiva acá, porque pesa un montón en el PBI, que por ahí en otra de las variables. Igual, eso tomémoslo con pinzas, porque después también tener exportaciones que pesan como componente del PBI es algo bueno, porque es ingreso de dólares, etcétera, etcétera. Pero bueno, está bueno conocer, y esto se cumple en casi todas las economías, que el componente que más peso tiene dentro del PBI en general es siempre el consumo privado. Bien. Veamos qué ocurre con el multiplicador keynesiano. ¿Se acuerdan que la vez pasada lo que habíamos visto es que, bueno, ex post sabemos que la demanda agregada tiene que ser igual a la producción, o sea, lo que se demanda en el total de la economía tiene que ser igual a lo que se produce. Y tenemos que la ecuación de la demanda agregada es esta. Si no saben de dónde salió esto, vuelvo a esta filmina, acuérdense que lo habíamos derivado acá. Entonces, esto es igual a esto. Si yo quiero saber cuánto varía la producción cuando varía el componente autónomo, lo que tengo que hacer de vuelta es hacer como un truquito algebraico que paso esto para el otro lado, restando, saco factor común I0, despejo I0, fíjense que acá lo despejé, y me va a quedar esta ecuación. No se vuelvan locos y locas con el álgebra, porque no es algo, o sea, sí es ideal que lo entiendan, si no de vuelta me pueden preguntar después, pero lo que tienen que entender de esto es que llegamos a esta ecuación, y ¿qué es lo más importante? Lo que habíamos definido la vez pasada, que si yo quiero saber cuánto cambia el producto a partir de un shock en el componente autónomo, lo que me va a dar cuánto varía, fíjense primero que no es igual, no es que te dice triángulo A es igual a triángulo I, entonces no es que una variación en el componente autónomo me va a dar una variación igual en el producto, sino que la variación del producto va a ser un poquito más alta, porque esto está multiplicando el famoso multiplicador keynesiano. Pero nuevamente acá nuestro multiplicador es distinto al que habíamos visto cuando no había gobierno. ¿Y quién aparece? El 1 menos t. ¿Se acuerdan que cuando no había gobierno el multiplicador era 1 dividido 1 menos c? Bueno, ahora es 1 dividido 1 menos c, es esta formulita. ¿Cómo llegamos a esta formulita? Con el paso algebraico que les dije. No es nada, digamos, que no puedan derivar. Pero vayamos a lo importante, que está un poco alineado con lo que decía recién la compañera. Perdón que yo les digo compañera y compañero, pero no sé los nombres porque no veo la pantalla. Pero bueno, recién, no sé quién había hablado, que estaba comentando que el impacto iba a ser menor ahora.
efectivamente, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que habíamos visto la clase pasada que si vos tenés, por ejemplo, un incremento de la inversión, eso tiene un impacto positivo en la demanda agregada, o sea, estamos choqueando este componente autónomo. Entonces, se incrementa la inversión, como se incrementa la inversión, se incrementa la demanda agregada, como se incrementa la demanda agregada, empieza a aumentar la producción, eso es igual a la renta, como aumenta la renta, aumenta el consumo. Como aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada, y se hacían todas estas rondas. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora en las rondas? Que, a diferencia de lo que pasaba antes, ahora por cada vez que te aumenta la renta, no vas a destinar todo ese nuevo incremento de la renta a consumo, dependiendo de la C chiquita, sino que por cada incremento va a haber una parte que de vuelta te la lleva el Estado. Entonces, si tenemos que comparar con una economía que no tenía gobierno, ahora el efecto del multiplicador va a ser más chiquito que el que teníamos antes, ¿sí? Porque no es que por cada incremento de la renta, vos, por ejemplo, si tu propensión marginal a consumir es 60%, ahora no es que por cada incremento de tu renta vas a consumir el 60% de todo ese incremento. No, vas a consumir el 60% de ese incremento menos lo que pagaste de impuestos. O sea que ahora vas a consumir el 60% de algo más chiquito, de una torta más chiquita, por decirlo de alguna manera. Entonces, el efecto sobre el consumo es menor que si no hubiera gobierno. De vuelta, básicamente es la introducción de impuestos. Ahora cada vez que te sube la renta, no solamente destinas una parte al consumo y al ahorro, sino también una parte se va a impuestos. Y eso hace que vos puedas consumir sobre una torta menor. ¿Se entiende esto? Profe, yo no entendí lo del alfa. Lo del alfa aproximadamente 3 menor a 5. Lo de abajo de todo. Bueno, es en términos numéricos lo que les estaba diciendo intuitivamente recién. Que es la manera, digamos, numérica para que vean que lo que les digo es cierto, por así decirlo. Te pone a modo de ejemplo, arbitrariamente, que T es igual a 0,2 y que C es igual a 0,8. Entonces, ahora la pendiente del gobierno es C, o sea, 0,8 por 1 menos 0,2. 1 menos 0,2 es 0,8. Entonces, la pendiente ahora es 0,8 por 0,8, que es 0,64. Y cuando en el modelo donde no había gobierno, la pendiente era igual a C, o sea, igual a 0,8. Entonces acá, numéricamente, estamos comprobando que efectivamente ahora la pendiente es más chiquita que en el modelo que vimos sin gobierno. Eso lo habíamos charlado acá. Cuando les decía, ahora la pendiente aparece el 1 menos T. Y el alfa es el multiplicador, o sea, el multiplicador lo representamos con el símbolo alfa. Y acá lo que, si vos haces esta cuenta con estos valores, te da 3. Y si la haces con estos valores, pero con el multiplicador al que habíamos llegado, con el modelo sin gobierno, que no tenía este componente 1 menos T, el multiplicador te daría 5. O sea, de vuelta, es lo que les estaba explicando intuitivamente, pero pasado a números. Con los mismos valores, en un modelo sin gobierno el multiplicador es 5. Y en un modelo con gobierno el multiplicador es 3. O sea que en este modelo, cualquier shock que hagamos va a tener un efecto menor que en nuestro modelo anterior, donde no teníamos gobierno y no se cobraban impuestos. Una pregunta, ¿puedes repetirlo del tema del alfa? Porque justo se me cortó. Sí, el alfa es la manera que tenemos de representar al multiplicador, no es más que eso. En vez de, para no poner esta fórmula, ponemos que esto es igual a alfa y que el multiplicador es alfa. Es una manera de definirlo para no estar teniendo que poner esta formulita. Pero alfa es igual a esto que es el multiplicador. ¿Está bien? Bueno, hasta acá, sí. Hay una manera, o sea, ¿qué sería más efectivo? ¿Bajar los impuestos o incentivar el consumo? Hermosa pregunta, y te la voy a contestar cuando hagamos ahora la guía práctica, porque hay un ejercicio de eso que se trata justamente de que razonemos esto juntos. No va a terminar la clase sin que te conteste esa pregunta. Te spoileo, es más efectivo un aumento del gasto público que una baja de impuestos para que consuman más las personas. Te lo dejo pensando, fíjate si te das cuenta por qué, y si no ahora cuando veamos la guía lo charlamos.
Una pregunta. ¿Con gobierno, la pendiente cómo era? Sin gobierno, perdón. Era simplemente la propensión marginal a consumir. O sea, era C por I. Esto no estaba, digamos. El 1 menos T no estaba. Ok. Bueno, esta filmina, cuando no se acuerdan algo, acudan a esta filmina porque es un resumen del modelo que estuvimos viendo y de los fundamentos. Básicamente, ¿cuántas variables endógenas tenemos en este modelo? Está en la filmina, ¿eh? El ingreso. ¿Cómo? El ingreso. Exacto, una sola. Nuestra variable endógena en este modelo es I0. ¿Se acuerdan cuando vimos mercado rasiano que hicimos bastante énfasis en determinar cuáles son las exógenas, cuál es la endógena, cuáles son los parámetros? Y ahí teníamos como variables endógenas el precio y las cantidades demandadas y ofertadas. Bueno, en este modelo la única variable endógena es el producto, que es igual a la renta. Eso es importante. Yo me acuerdo que cuando vimos mercado rasiano les comentaba que cada modelo va a tener sus propias variables endógenas, sus propios parámetros, sus propias variables exógenas y que siempre se las vamos a presentar, porque de eso se trata, que ustedes conozcan un modelo, ¿sí? Entonces, esto es como la presentación de este modelo que venimos charlando. ¿Cuáles son las variables exógenas? Estaría bueno que, sin tener este machete, lo puedan pensar solos, pero básicamente son las que están incluidas en el componente autónomo, que son la inversión, el gasto, la parte autónoma del consumo, acuérdense que es una parte, no todo, las transferencias y la parte autónoma del impuesto. ¿Y cuáles son los parámetros? La propensión marginal a consumir y la tasa impositiva. Los parámetros no cambian, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Si el modelo arranca con que C es 60%, o sea, 0,6, bueno, todo el shock que hagamos va a ser considerando que C es 0,6. Ahora, si yo les digo que el shock, o que quiero que vean qué pasa cuando cambia la propensión marginal a consumir, ahí sí yo les estoy diciendo explícitamente, che, esto cambia. Pero si nadie se los dice, nadie se los aclara, estos parámetros están fijos, ¿sí? ¿Y qué ecuaciones tenemos? La condición de equilibrio, siempre, que ex post es una identidad, es una relación que siempre se va a cumplir. Ecuaciones de comportamiento tenemos una sola, ¿sí? Que es la que tenemos acá, la ecuación de consumo. Ven que se sumó alguien. Y acuérdense que esto es importante. Una parte del consumo depende de la renta, ¿sí? Por eso acá ven esta función y entre paréntesis la Y. Eso es lo que quiere decir, que el consumo es función de la renta. Quiere decir que parte del consumo va a estar determinado por la propia dinámica del modelo. Y acá tenemos definiciones, que son las que habíamos visto ya en las clases anteriores. Tenemos acá la definición de demanda agregada. Esperen que se me corta la pantalla. Ahí está. Y A, que es importante que recuerden cuáles son las variables que está englobando, ¿sí? La A, que es básicamente el componente autónomo, la parte autónoma de la demanda agregada. Que acuérdense siempre, va a estar englobando la inversión, el gasto, la parte exógena del consumo y cuánto se consume de las transferencias menos los impuestos. Que también, de vuelta, esto no va a depender de la renta. Fíjense que acá nada está multiplicando por la renta, entonces esto va a estar siempre dado. Salvo que yo les diga aumenta el gasto público, entonces estoy directamente choqueando esta variable. Bien, mi idea es, bueno, vamos a ver esto rápidamente y pasamos a la guía práctica. Igual sepan que por ahí nos pasamos unos minutos de la clase de hoy, pero es una clase importante y justo hoy se me hizo recontra tarde. Veamos esto y va a ir de la mano con lo que preguntaba el compañero de qué es más efectivo, si choquear vía impuestos o vía gasto. Era esa tu pregunta, ¿no? ¿O la había entendido mal? No, sí, era esa. Perfecto, bien. Incorporamos al gobierno. Y el gobierno tiene distintos instrumentos, en realidad son básicamente dos, para hacer política fiscal. El gasto o los impuestos. Si el gobierno quiere incentivar o aumentar la demanda agregada, ¿qué puede hacer? Por un lado puede aumentar el gasto, y acuérdense que
el gasto era una variable que estaba directamente metida en la demanda agregada, o sea que si aumentás el gasto, directamente aumentás la demanda agregada, si aumentás el gasto público. Pero si no, la otra herramienta que tiene es afectar a los impuestos, ya sea bajando este impuesto que está fijo o bajando cuánto te cobra de tu renta, bajando la tasa impositiva. Ambos movimientos, ¿sí?, son un incentivo a la demanda agregada, porque en este caso, ¿qué estás haciendo? Al bajarle los impuestos, le estás dando a las personas un ingreso disponible más alto sobre el cual pueden consumir. Entonces, estás afectando el consumo. Les das más plata para que consuman, cobrándoles menos impuestos. Y acá directamente, como les decía, estás choqueando directamente a la demanda agregada. Veamos primero un shock de un incremento del gasto público. Por las dudas de que alguien no haya visto esto, acuérdense que el gasto público está directamente en la demanda agregada. O sea que si yo aumento esto, aumento la demanda. Aumento el componente A, fíjense que está acá. Entonces, ¿qué va a hacer la recta de demanda agregada? Se va a desplazar en paralelo, porque la pendiente no cambia, se va a desplazar un poquito más para arriba. Y ahora viene esta ronda que habíamos charlado, o sea, la lógica es exactamente la misma que vimos la clase pasada, que es que como se incrementa la demanda agregada, ¿sí?, tenemos un exceso de demanda de bienes, y para hacer frente a ese exceso de demanda de bienes, si se incrementa la producción, entonces se incrementa la renta, como se incrementa la renta, se incrementa el consumo, ¿sí? Ahora, cuando se incrementa la renta, ¿qué va a pasar? Voy a tener que pagar un poquito más de impuestos, ¿sí? Porque hay una parte de los impuestos que dependen de la renta. Entonces, en ese incremento de renta, una parte la destino a pagar impuestos y con lo otro voy a consumir un poco más y dependiendo de mi propensión marginal a ahorrar, también voy a ahorrar un poco más. Siempre que hablo de ahorrar más o de consumir más, estoy hablando en términos nominales, ¿sí? Pero la propensión marginal a consumir o ahorrar es siempre la misma, no cambia. O sea, vos seguís consumiendo el mismo porcentaje de tu renta, pero como ahora tu renta es más alta, nominalmente lo que consumís es mayor. Y eso tiene un efecto en la demanda agregada. Bueno, ven hasta acá por qué un incremento en el gasto me generó una situación virtuosa, digamos, o sea, me incrementó la demanda agregada y eso empezó a hacer correr las rondas que siempre hablamos, ¿sí?, que vienen influidas por el multiplicador, o sea, cuál termina siendo el efecto final sobre el producto va a depender de cuál sea el valor de mi multiplicador. Si el multiplicador es chico, el efecto va a ser más chico que con un multiplicador que sea más grande. ¿De qué va a depender el valor del multiplicador? De la propensión marginal al consumo y, en este caso que tenemos gobierno, de la tasa impositiva. ¿Hasta acá me siguen? Bien. A mí se me cortó justo donde dijo de que disminuye el porcentaje. No sé en qué momento lo dije. ¿Disminuye el porcentaje de qué? ¿Te acordás? No sé, digamos, qué parte de la explicación era. Justo cuando estaba explicando lo del tema de la T acá, que estaba hablando de la demanda. Esto es lo A ver, veamos este shock, a ver si se entiende. Y... Claro, no llegué a escuchar casi nada porque se cortó y se restableció y me volví a tirar de vuelta la conversación. Este shock no lo expliqué, lo voy a explicar ahora. Acá, este shock lo que es, digamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos disminuyendo cuál es el porcentaje que se le cobra a las personas sobre su renta de impuestos, ¿sí? Si, por ejemplo, esto era 0,3, significaba que el gobierno le estaba sacando a las personas el 30% de sus ingresos. Si yo bajo esto a, por ejemplo, 0,2, ¿ahora qué pasa? Las personas tienen que pagar el 20% de impuestos, el 20% de su renta en impuestos, no el 30%. Entonces, ¿qué significa eso? Que le liberás un poco más de ingreso disponible que lo pueden usar como quieran, ¿sí? Y asumiendo que la propensión marginal a consumir es siempre la misma, ese ingreso disponible adicional, si la propensión marginal a consumir es 60%, bueno, un 60% de ese ingreso disponible adicional que les estás dejando por bajarles la tasa impositiva, se va a consumo, ¿sí?
Eso es intuitivamente. Veamos gráficamente qué es lo que ocurre. Acuérdense que la T chiquita estaba en la pendiente de la demanda agregada. ¿Sí? Entonces, si cae la T chiquita, esto se hace más grande y la pendiente se vuelve un poquito más grande, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo en este movimiento. Teníamos primero esta curva, como cae T chiquita, aumenta un poco la pendiente y entonces la demanda agregada hace esto. Intuitivamente, ¿por qué se desplaza la demanda agregada? Por lo que les acabo de decir. Porque ahora estás habilitándole a las personas más ingreso disponible, entonces pueden consumir más. Bien, y acá nuevamente empieza la ronda de efectos porque, digamos, el shock inicial tiene el mismo movimiento, se incrementa la demanda agregada. Lo único que, gráficamente, siempre tengan en cuenta que si están modificando una variable exógena hay un desplazamiento en paralelo, pero si lo que están modificando es un parámetro que está en la pendiente, lo que se va a modificar es la pendiente de la curva, ¿sí? Esas son cositas para el análisis gráfico. Entonces, ¿qué va a pasar? De vuelta, incremento de la demanda agregada, incremento de la producción, incremento de la renta, incremento del consumo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa ahora? Como estamos shockeando a T chiquita, ¿a quién estamos alterando? ¿En qué variable muy importante de este modelo estaba metida la T chiquita? En el multiplicador, o sea... El multiplicador. Excelente. Entonces, Perdón, ahora... yo me pregunto eso. ¿La pendiente sería el multiplicador entonces? No. Me parece. La pendiente es este valor, C por 1 menos T. ¿Sí? Esta es la pendiente que llegamos haciendo estos pasos algebraicos, y esta es mi ecuación de la demanda agregada. El componente autónomo es la ordenada al origen, o sea, a partir de dónde parte la curva, y la pendiente va a venir dada por la propensión marginal a consumir y por la tasa impositiva. Eso por un lado. Después habíamos dicho que, de vuelta, a través de los pasos algebraicos que les expliqué hace un ratito, vos llegás a que si vos modificás el componente autónomo a través de un incremento del gasto, de la inversión o de lo que sea, fíjate que esta modificación no es igual a esta, sino que esta modificación está siendo multiplicada por algo. Entonces, cuánto varía tu producto final va a depender de cuál sea el valor de esto. Y esto es básicamente el multiplicador. En ambos casos, tanto en la pendiente como en el multiplicador, tenés a los parámetros C y T. O sea que si vos tocas T, te va a afectar tanto a la pendiente como al multiplicador, pero no son lo mismo, simplemente que T chiquita está en ambos. ¿Se entiende? Sí, gracias. Entonces, por un lado afectamos a la pendiente a través de este shock, y además, como la T chiquita está metida en el multiplicador, si a partir de ahora tu tasa impositiva es más baja, vas a tener un multiplicador más grande. Entonces, a partir de ahora, cualquier shock que le hagas a la economía va a tener un efecto más grande que el que tenía antes cuando tu T chiquita era más alta. Lo mismo, la misma lógica es si tocamos la propensión marginal a consumir. Si aumenta la propensión marginal a consumir, el multiplicador va a ser más grande, ¿sí? Entonces, vamos a tener un impacto más fuerte de cada shock. Julia. Sí. Perdón, ¿podrás poner un segundo la fórmula de demanda agregada? Así veo bien dónde afecta la pendiente a quién y eso. Le saco una foto y listo. ¿Está? Si esa es la función, creo que es esa. Esta Sí, es ¿no? la ecuación de la demanda agregada que estamos viendo en este grafiquito. Profe, Sí, esa entonces. Sí. ¿qué significa la Gracias. PT de la última filmina? ¿Acá? La que cuando sube la... Pendiente. Al lado de la demanda Ah, agregada. ok. Gracias. Quiere decir, baja la tasa impositiva, sube la pendiente de la demanda agregada, que es lo que vemos acá, y además esto también tiene un efecto en el multiplicador, que es lo que decíamos recién, que lo sube, ¿sí? Entonces, esto hace que hoy te aumente tu ingreso disponible, mañana, por esta ronda virtuosa que genera el aumento de la demanda agregada, te aumenta tu renta, y entonces ahora, cada vez que aumente tu renta, vos tenés que pagar menos de impuestos. Entonces el efecto va a ser mayor que si vos hubieras tenido que pagar la T chiquita de antes.
Una pregunta, en el gráfico ese del que tiene la G, Sí. los últimos dos renglones, ¿qué quieren decir esas dos fórmulas? Estos no son fórmulas. Esto es que No entiendo. una variación en el componente autónomo de A, porque aumenta el gasto público, fíjate que A, ¿dónde tenemos la definición de A? Acá. Fíjate que A es todo este corchete. Entonces, si vos tocas, aumentás el gasto público, estás aumentando A. Eso es lo que está diciendo acá. Que una variación en A, porque se incrementa el gasto público, te genera que de A a B tenés un exceso de demanda de bienes. ¿Sí? Tenés la misma producción, pero ahora tenés más demanda. Fíjate que la curva de demanda ahora excede a la de producción. Entonces, del punto A a B, lo que te está pasando es un desequilibrio transitorio que es exceso de demanda de bienes. ¿Cómo vas al ajuste natural? A través de un ajuste en las cantidades. ¿Cómo se hace esto? Aumentando la producción. Tenés exceso de demanda de bienes, aumentás la producción y llegás al nuevo equilibrio que es I0. Esto es como el caminito, básicamente. Y esto es lo que preguntaba el compañero, que lo que él me decía es, ¿qué es más efectivo? O sea, ¿qué te genera? Si vos querés, por ejemplo, choquear positivamente al PBI, ¿cómo te conviene hacerlo? ¿A través de un aumento en el gasto o a través de bajar los impuestos y que la gente pueda consumir más? O los dos tienen el mismo efecto sobre el PBI. Bueno, la respuesta es que no. La respuesta es que si vos choqueás a partir de un incremento del gasto o una caída, el efecto es bastante más grande, siempre va a depender del valor del multiplicador, pero siempre va a ser más grande el efecto choqueando el gasto que choqueando los impuestos. ¿A alguien se le ocurre por qué? Es más inmediato. Claro, tiene menos relevancia la T que la G, digamos. Cuando decís relevancia, que... Como que es más indirecto el impacto, ¿entendés? Porque está dentro del consumo. Muy bien. Okay. Sí. No, quiero decir que el consumo, que el gasto, digamos, participa mucho más en el PBI que los impuestos. Exacto. Básicamente, si vos tenés la demanda agregada es tanto, si el gobierno va e incrementa su gasto público en 20.000 millones de pesos, la demanda agregada, o sea, el shock inicial son esos 20.000 millones de pesos. Después, obviamente, a partir del efecto del multiplicador, vos vas a tener, no sé, dependiendo del valor del multiplicador, tu PBI va a aumentar más que esos 20.000 millones. Acuérdense que nunca aumenta lo mismo, sino que el multiplicador tiene su ronda. Pero vos directamente estás inyectando toda esa plata en la economía y eso te aumenta 1 a 1 la demanda agregada. O sea, te aumenta, el shock inicial es aumentar totalmente esos 20.000 millones. En cambio, en el caso de los impuestos, vos lo que estás haciendo es aumentarle a las personas su renta, pero todo ese aumento de la renta no va todo directo a la demanda agregada, porque una parte la ahorran, ¿sí? Entonces, cuando vos dejás que, o sea, se lo aumentás a través de que las personas puedan hacer lo que quieran con su plata, quizás no van a destinar todo eso a consumo, entonces no vas a aumentar tal cual la misma cuantía de la demanda agregada, sino que la vas a aumentar en algún porcentaje, pero no 1 a 1. En cambio, con el gasto público directamente estás choqueando la demanda agregada, es un efecto completamente directo. El otro, como decía la compañera, es más indirecto porque vos les estás dando a las personas más renta, pero las personas con esa renta quizás no destinan todo a consumir. De hecho, lo más probable es que no destinen todo a consumir. Lo que pasa es que para subir G, intuitivamente tendrías que subir T también. Depende. Si querés mantener el presupuesto equilibrado, sí, pero si no, no. ¿O vos por qué lo decís? No, más que nada por eso, sobre todo. Porque alguien lo tiene que financiar de alguna forma, eso. Por ahí hay inflación. Puede ser la emisión. Deuda también puede ser. Pero acá no es justamente por el contexto de que las inversiones están deprimidas. Exactamente. Entonces, lo que dice este modelo es, ahora lo vamos a ver rápido, lo único que no me va a quedar mucho tiempo para la clase práctica, así que esto lo voy a tratar de explicar rápido para que les quede y pasemos a hacer algunos ejercicios de la clase práctica. Igual, si no les molesta, la clase se va a extender unos minutos. Esto es así, estamos en un contexto deprimido. Animal spirit es una expresión que utiliza Keynes para hablar como del factor irracional de los humanos, o sea, de que por una cuestión de optimismo o de pesimismo deciden invertir o no.
para Keynes la inversión era uno de los componentes más volátiles y más difíciles de predecir dentro de la demanda agregada, porque decía que dependía muchísimo del humor de los inversores, de factores que son más humanos y más emocionales. Entonces te dice, bueno, tenés a los animal spirits, a ese factor, digamos, humano y emocional deprimido, no quieren invertir. Obviamente tiene que ser porque hay un pesimismo generalizado en la economía, porque entienden que las cosas no van a seguir bien, etcétera, etcétera, pero Keynes lo asociaba a algo como más emocional, humano, ¿sí? El componente humano. Entonces, tenés animal spirit deprimidos que no quieren invertir, no quieren activar, entonces lo que dice es, bueno, hagamos política fiscal expansiva para incentivar a la demanda agregada. Si vos lo haces a través de un incremento del gasto, la demanda agregada te va a aumentar exactamente todo lo mismo que vos estés choqueando la economía. En cambio, con los impuestos vos les estás aumentando el ingreso de las personas en cierta cuantía, o sea, vos estás reduciendo los impuestos que cobrás en cierta cuantía, de vuelta en 20.000 millones, pero las personas no van a consumir esos 20.000 millones adicionales que les estás dando, una parte la van a ahorrar. Entonces, fíjense que ahí el shock sobre la demanda agregada es más chiquito que si vos directamente aumentás el gasto. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Entonces, resumiendo rápidamente esto, de vuelta, es un poco lo que habíamos charlado la vez pasada, pero acá les quiero introducir cuál es el rol que tiene el gobierno en este modelo o en este contexto. Que básicamente, de vuelta, es un contexto de depresión, ¿sí? Es un contexto en el que la economía no repunta y tenés agentes ilíquidos, ¿sí? Que son los que consumen y los que invierten, o sea, son los que básicamente deberían hacer repuntar a la demanda agregada, y después tenés a los que tienen la plata, que bien podrían financiar a los que tienen que invertir, ¿sí? O bien se la pueden quedar y gastar en lo que quieran, o especular, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en este contexto puntualmente? Es lo que se conoce como trampa de liquidez. Las personas se quieren quedar líquidas, ¿sí? O sea, no importa la tasa de interés que haya, ¿sí? No importa, digamos, no hay nada que les puedas ofrecer que hace que para ellos les resulte más atractivo sacarse la plata de encima y, por ejemplo, comprar bonos y financiar a quienes tienen que invertir, ¿sí? Que básicamente a partir de ahí tenés un incremento en la oferta del mercado de bienes, etc. Entonces, es como que se supone que las personas que están líquidas y que tienen la plata, a través del mecanismo de financiamiento de bonos, tendrían que llegar hasta acá. Pero en este contexto de trampa de liquidez, es un contexto en el cual la tasa de interés ya está muy baja, no creen que pueda bajar más, y así todo no podés lograr que quieran prestar la plata, ¿sí? Se la quieren quedar continuamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que sea el gobierno, ¿sí? El que termina mediando entre estos dos mercados que no logran, digamos, por alguna manera ponerse de acuerdo, por así decirlo, y el gobierno es el que emite bonos, por ejemplo, y ahí por ahí son bonos más seguros, por decirlo de alguna manera, entonces consigue el financiamiento y va y lo coloca a través del gasto público en el mercado de bienes, y es el gobierno el que dice, bueno, listo, ustedes no quieren prestar la plata, se la quieren quedar toda, yo a través de un shock en el gasto público fomento la demanda agregada. Esa es básicamente la situación, que seguramente después cuando vean ISLM lo van a seguir, van a seguir profundizando en esto. Perdón, profe, ¿qué es gambling casino? ¿A qué se refiere? Porque ya lo vi en otra... Y gambling casino es una expresión, seguramente la habrá acuñado Keynes, porque tiene como bastantes de esas expresiones, que es básicamente la situación, o sea, representa la situación en la cual los agentes se quieren quedar líquidos, ¿sí? O sea, es como la manera de decir, no están poniendo esa plata en nada productivo. Si les parece, para que no nos quedemos sin hacer la parte práctica... Quedarse líquidos. Quedarte líquido es querer tener la plata física vos y no invertirla, ni comprar bonos, ni nada. O sea, por eso es un contexto también donde hay mucha oferta de bonos, porque nadie, no se demandan los bonos. O sea, vos querés quedarte la plata vos, no es que vas a ir y comprar un bono y dejar y financiar a alguien con tu plata. Eso es querer estar líquido, querer tener la plata, la liquidez. Bien. Si todos tienen a mano, tienen a mano la guía, vamos a hacer algunos ejercicios. Yo por mí hacemos todos, pero todo depende de cuánto quieran que se extienda la clase.
les voy a compartir el primer ejercicio de la guía es básicamente lo que yo les comentaba. ¿Ven mi pantalla, no? Sí. Bien. Es básicamente que tengan en la cabeza la filmina 8 que les comentaba que es importante. Fíjense que este ejercicio lo que les está pidiendo es, a partir del MKS, caracterizado mediante funciones lineales, o sea, el modelo que acabamos de ver, determine cuántas ecuaciones hay y de qué tipo son. Bueno, es agarrar esto y pasarlo a la respuesta. Si tenemos 1, 2, 3, 5 ecuaciones. De esas 5 ecuaciones, una es una condición de equilibrio, la otra es una identidad, la otra es una ecuación de comportamiento, que es la del consumo, y después tenemos 2 definiciones. Esta la paso rápido porque real es que ustedes puedan, o sea, para empezar a analizar un modelo y empezar a analizar shocks y cosas, tenemos que entender los fundamentos de ese modelo, cuáles son sus variables endógenas, cómo funcionan los parámetros, a qué afectan, en las curvas, en dónde están tocando, si yo yoqueo el gasto público, qué variable estoy yoqueando, todo eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Por eso nuestra primera pregunta es ubicarnos en cuáles son las ecuaciones que tenemos, ¿sí? ¿Qué significa cada ecuación y cuáles son nuestras variables endógenas, exógenas y los parámetros? Y básicamente eso está en la filmina 8. Pasemos, si les parece, al problema 2 que dice, analice qué sucede con el nivel de renta de equilibrio si se reduce la propensión marginal a consumir del ingreso disponible. ¿Qué es esto? La C chiquita, ¿sí? Un poco ya lo estuvimos viendo, por eso me parece que al explicar la teoría un poco la parte práctica se salda, pero me parece que está bueno que veamos el ejercicio a ver si se entiende lo que estuvimos charlando hasta acá. Básicamente I va a aumentar pero en menor medida que antes. Sí, mi núcleo. Si se reduce la propensión, analice qué sucede con el nivel de renta de equilibrio si se reduce la propensión marginal. O sea, el shock que tenemos es este. ¿Vos por qué decís que va a aumentar I? No, que va a aumentar pero en menor medida que antes, porque aumentar va a seguir aumentando. No, pero va a aumentar, lo que dice ella me parece que va a aumentar siempre y cuando haya un shock, o sea, se aumenta la inversión, el gasto. Exactamente. A priori, este shock, lo primero que nos va a hacer es que las personas que tenían una determinada renta disponible, cualquiera sea, ahora en vez de consumir el 60% de esto, suponiendo que era 0, por decir, ¿no? Si era 0,6, ahora está cayendo, supongamos que cae a 0,5. Bueno, las personas antes consumían el 60% de su renta, ahora van a empezar a consumir el 50%. ¿En dónde tiene esto un impacto? En el ingreso. En el consumo. En el ahorro también, claro. Claro, en realidad en todo. No, bueno, pero vayamos tratando de ver primero a qué variable yoquea y después vemos cómo esas variables se van interrelacionando. Pero a priori, el primer efecto es sobre el consumo, ¿sí? Porque sobre el ingreso disponible que tenían, ahora consumen menos. Entonces, cae el consumo y ¿quién cae? Esta es la C chiquita. Cae la demanda. Esta hace caer a la C grande, que es el consumo. Y, exactamente como dijo el compañero, cae la demanda. Y ahí, la producción. Exactamente. Y ahí empieza toda esta seguidilla, que quizás ya los tengo hartos porque la repetimos 70 veces, pero está buenísimo porque después los modelos se van complejizando y está bueno que ya internalicen algunas de estos movimientos, digamos. Bueno, como cae la producción, cae la renta, que se pone exactamente igual, son lo mismo, pero yo lo pongo para que internalicen que cae producción, cae renta. Y de vuelta, a partir de que cae la renta, ¿quién cae? Cae el consumo y empieza toda esta ronda de efectos que va a ser más grande o más chiquita dependiendo de cuál sea el valor del multiplicador. Y acá lo que nos dice es, ¿qué sucede? Primero nos pregunta qué sucede con el nivel de renta de equilibrio. Así que veamos rápidamente, o sea, un poco ya lo saben, porque es obvio. Digamos, ya les estoy poniendo acá que cae, pero veamos gráficamente, porque siempre se les va a pedir en general que justifiquen todo gráficamente, algebraicamente, que sería esto, no que pongan, o sea, está bueno poner siempre las ecuaciones, no que las deriven, sino saber cuáles son las ecuaciones para decir, bueno, si yo estoy yoqueando la C chiquita, estoy afectando el consumo, y van a ver que la C chiquita está dentro de la ecuación de consumo, básicamente.
Igual, profe, medio por arriba, porque no tenemos números, ¿no? O sea, es como mostrar qué pasaría. Exactamente, sin números. Ok. Es básicamente lo que estoy haciendo yo en este momento, ¿sí? O sea, grafican. Este caminito me parece que les puede servir a ustedes para ir, y también está bueno porque van contando de esa manera, bueno, primero pasa esto, después pasa lo otro, después pasa lo otro. En general, lo ideal, digamos, para que la respuesta esté completa es gráfico, palabras, o sea, contar intuitivamente qué es lo que pasa, qué es lo que estamos diciendo ahora en la clase, y hacer este caminito ayuda para mayor claridad. Entonces, acá tenemos esto, y acá tenemos la curva de la demanda agregada original. Si cae la propensión marginal a consumir, ¿qué pasa con la curva de demanda agregada? La pendiente se hace más plana, ¿no? Muy bien, exactamente, cae la pendiente. Entonces, va a ser algo como esto, o sea, si yo fuera prolija, quizá esto estaría un poco más curvado y esto un poquito más plano, pero el movimiento es lo que nos importa, que es que básicamente se achica la pendiente, entonces la demanda agregada se mueve para acá. ¿Puede ser negativa la pendiente? ¿Cómo? Sí, por eso aclaré que estoy yo siendo desprolija porque me cuesta muchísimo. Yo te quería preguntar, cuando cambia la pendiente, ¿se considera un desplazamiento también o tiene otro nombre? Sí, no está mal decir desplazamiento. Hay un desplazamiento que yo, o sea, técnicamente para mí desplazamiento es cuando es paralela, pero hay un desplazamiento de la curva, no está mal decir que se desplaza. Lo importante, o sea, si vos decís que se desplaza y haces esto y estás moviendo la pendiente, está bien. Si la movés en paralelo, está mal. O sea, Okay. Sí. el chiste es ese. Este era el equilibrio inicial, I1, y llegamos a este equilibrio a partir del desplazamiento. Entonces, ¿todos ven esto que estoy haciendo? Es básicamente, partimos de este equilibrio, cae la propensión marginal a consumir, entonces cae un poquito la pendiente. No tiene que ser negativa. Yo acá grafiqué mal porque no me gusta la pizarra, me llevo mal, pero no sé bien por eso. Sino que el chiste es que cae la pendiente. ¿Sí? Cae la pendiente de la curva de demanda agregada, entonces si la curva está así, se va a mover un poquito para abajo, como estoy haciendo acá. Y estamos en este equilibrio inicial y llegamos a este equilibrio final, que es donde se cruzan la curva de producción con la curva de demanda agregada. De hecho, no podría ser negativa nunca. No, por eso. No piensen que estoy haciendo una pendiente negativa. Simplemente me salió mal el gráfico. Lo que quiero que piensen es que el movimiento es así. O sea, para abajo. Porque si vos tenés una pendiente así y la pendiente se achica, lo que va a pasar es que se va a empezar a aplanar. Este es el movimiento, para no confundirlos. Esta era la original y que haya caído la pendiente hace que se te aplane un poquito la curva. Entonces te moves para abajo. ¿Está bien ahí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa con mi renta de equilibrio? Yo había iniciado en este producto, en este PBI. Acá acuérdense que medimos el producto. ¿Y qué pasa después del shock? La renta menor. Exactamente, cayó la renta de equilibrio, ¿sí? Es esta. Entonces, ahí ya contestamos eso. Uy, se me fue la guía. Acá. Entonces, analice qué sucede con el nivel de renta de equilibrio. Cae, ¿sí? Si se reduce la propensión marginal a consumir, intuitivamente es porque la gente empieza a consumir menos, una proporción menor de su renta. ¿Y qué sucede con el multiplicador? Acá la respuesta sigue la lógica de lo que decía la compañera. La propensión marginal a consumir, al igual que la tasa impositiva, afectan al multiplicador. Si cae la propensión marginal a consumir, ahora cada vez que hagas un shock, que por ejemplo fomenta la demanda agregada, la gente va a consumir una proporción menor de ese incremento en la renta que pueda tener. Entonces el efecto va a ser menor. Por lo tanto, si yo estoy, si me están avisando que cae la propensión marginal a consumir, el multiplicador cae, acá se ve que si cae la hace chiquita, este número se hace más chiquito. De vuelta, si no lo ven así, pónganle números, por ejemplo, prueben con estos números y fíjense si C es igual a 0,8, ¿cuánto da? Y si C es igual a 0,7, ¿cuánto da? Van a ver que
Si cae la hace chiquita, el multiplicador les da más chiquito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el multiplicador? Cae, y eso va a tener efectos más bien estructurales, porque ahora cada vez que el gobierno, por ejemplo, quiera hacer un shock, o por ejemplo, aumentando el gasto público, va a tener un efecto más chiquito sobre el PBI que el que tenía antes. Lo va a hacer crecer, pero menos que lo que lo hubiera hecho crecer con una propensión marginal a consumir más alta. Bien, pasamos al problema 3. Si el gobierno reduce el gasto público en 50.000, ¿sí? Y simultáneamente aumenta las transferencias en las familias en la misma cuantía. Esto está relacionado con lo que charlamos hace un ratito de cuál es la forma más efectiva, ¿no?, de hacer política. Entonces, vamos a ir anotando de a poco. Reduce el gasto cae en 50.000. ¿Esto qué hace sobre la demanda agregada? Disminuye la demanda agregada. ¿En cuánto? En más de 50.000. En el shock inicial, digo, ¿no? Obviamente después con el multiplicador. La misma cantidad, digamos. Ah, claro. En el shock inicial lo que haces directamente es bajar impacta directo. En la misma cuantía. La A con el cosito es más chico ahora. La A claro, exactamente, estás shockeando la A, muy bien. Eso igual, nada, está muy bien porque es parte de la ecuación, pero veamos esto. Estamos shockeando directamente la demanda agregada. Cae en el shock inicial en 50.000. Ahora, si el gobierno decide al mismo tiempo que baja el gasto, porque por ejemplo quiere reducir el déficit, supongamos, bueno, no porque aumenta las transferencias, así que no lo va a reducir el déficit. Entonces, baja el gasto y al mismo tiempo aumenta las transferencias en la misma cuantía, o sea, suben las transferencias. O sea, aumenta el ingreso disponible, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que una parte lo ahorrarían y no tendría el mismo impacto. Bien, muy bien. La respuesta es esa, por las dudas de que todavía alguien no lo haya visto. Piensa en lo siguiente. Esto que hace el gobierno de bajar el gasto tiene un efecto contractivo sobre la demanda, ¿sí? Hace que haya menos demanda agregada. Pero al mismo tiempo está subiendo las transferencias. Entonces, quizás lo que busca es contrarrestar esta caída del gasto porque dice, bueno, te bajo el gasto, o sea, cae la demanda agregada, pero le subo las transferencias a los hogares. Entonces, si le subo las transferencias a los hogares, tienen más plata para consumir, ¿no? Y a priori uno diría, bueno, si baja el gasto en 50.000, pero lo contrarresta subiendo las transferencias en 50.000, listo, ya está, no hay ningún efecto negativo sobre el PBI. Porque está bajando el gasto, pero está subiendo las transferencias en la misma cuantía. Sin embargo, el efecto no es el mismo de hacer esto o de hacer esto. Por lo que charlamos antes, bajar el gasto afecta directamente a la demanda agregada, pero subir las transferencias, como bien decía el compañero, hace que las personas tengan más plata. Pero acuérdense que el consumo, ¿sí? Cuando ustedes van a la ecuación de consumo, esta que habíamos visto acá, el aumento de las transferencias no se consume entero, sino que se va a consumir una proporción nada más. Entonces, aunque el gobierno aumente las transferencias en 50.000, solo una parte de ese incremento va a ir a parar al consumo y por lo tanto a la demanda agregada. Entonces, ¿qué tiene un mayor efecto? ¿Haber bajado esto o haber subido esto? Bajar el gasto. Bajar el gasto, exactamente. Por lo tanto, en el neto, de vuelta, esto es una política contractiva, política fiscal contractiva, y esto es expansivo. Pero si tiene más efecto bajar el gasto que es contractivo, en el producto del PBI, ¿cuál va a ser el efecto final? No contractivo. Exactamente. Ahí sí se desplaza la curva. Paralela, ¿no? Claro, exactamente. Este shock es este que vimos acá. En vez de subir la curva, acá estamos asumiendo un aumento. Dice triángulo, pero la curva está creciendo, o sea que es un aumento. Pero en este shock, en donde está cayendo el gasto, la curva lo que haría es moverse para abajo en vez de para arriba, porque cae la demanda agregada. ¿No pasarían las dos cosas igual? ¿Que caería la curva y cambiaría la pendiente?
por las transferencias. No, las dos son autónomas. C siempre es igual, no cambia la pendiente. Exactamente. Fíjate que la pendiente viene dada por C y T chiquita, y C y T chiquita no las estamos tocando. Estamos tocando solamente TR y G que están adentro de A. ¿Pero por TR también habría un movimiento? Sí, por supuesto, pero ¿qué es lo que estábamos diciendo? No veo que va a ser mayor el otro, pero va a tener impacto, digamos, aunque sea mínimo. No te escucho, perdón. O sea, por ejemplo, si no hubiese aumentado TR, G hubiese bajado la ordenada del origen hacia abajo, ¿no? Pero como también aumentó TR, por ahí no bajó tanto. No sé si me explico. Exactamente, exactamente. Esto lo que logra es amortiguar el impacto que tiene esta caída, pero no la termina de anular porque esto impacta más que esto. Entonces, al aumentar las transferencias, la curva te va a caer menos que lo que te hubiera caído si no las aumentabas, pero igual te va a terminar cayendo y el resultado neto va a ser este. Igual no tendría sentido hacer eso en la realidad, o sea. No, la idea es ver que son shocks que afectan en distinta magnitud a la demanda agregada, pero en realidad se puede pensar por ahí alguna política que quieras empezar a reducir el gasto en X bienes, pero al mismo tiempo, para no dejar sin asistencia a las personas más necesitadas, les aumentás a ellas las transferencias. Que además, esto fue una conversación que tuvimos en las primeras clases, que decía un compañero que las personas más pobres tienen una propensión marginal a consumir más alta. Entonces, muchas veces se dice que cuando vos querés incentivar la demanda agregada, te conviene darle más plata a los que menos tienen, porque esa gente destina una proporción mayor de su renta al consumo y no al ahorro. Entonces vos podrías querer decir, bueno, no sé, subo las transferencias a los que menos tienen, primero para contenerlos socialmente y segundo porque en los que menos tienen el impacto en el consumo es mayor que sobre los que más tienen. Pero también ganan menos, ¿o no? O sea, también su renta no es tan grande. Pero también son más. Sí. Siempre hay que estar, está perfecta la discusión, siempre hay que estar mirando todas esas variables. Además de que no solamente se piensa en términos de fomentar la demanda heredada, pero también a veces se piensa en términos de contención social. Todo lo que es la UH tiene ese doble efecto. Perdón, yo no entiendo algo. Ejemplo de reducir el gasto, ¿qué sería? ¿Tipo reducir la obra pública? ¿Es reducir el gasto? Por ejemplo, sí, por ejemplo. Sí. O comprar menos, no sé, le estabas demandando bienes y servicios a cierta empresa para destinarlos a, no sé, por decir una cosa, el plan Cunitas, ¿vieron que fue tan revoltoso? Por ahí lo escucharon nombrar. Bueno, por ahí las cunas el gobierno se las compra al sector privado. Eso es gasto público también. Entonces vos reducís ese gasto y decís, listo, no compro más cunas. Bueno, eso es plata que a los que fabrican las cunas les deja de llegar, digamos. Yo no entiendo algo. Sí. Sí, yo tengo una pregunta. Que entiendo el modelo perfectamente, pero en la realidad las transferencias no serían gasto público. O sea, si no, ¿de dónde saca el dinero el Estado para hacer una transferencia? Sí, o sea, técnicamente es plata que pone el Estado, mejor dicho, coloquialmente es plata que pone el Estado, o sea, sigue siendo plata que pone el Estado, pero no se considera dentro del gasto público, porque las transferencias son plata que le da el Estado a las personas directamente. En cambio, el gasto público es la compra de bienes y servicios. O sea, no tiene contraprestación. En la definición de cada variable está la diferencia, digamos. ¿Cómo? Que la transferencia no tiene contraprestación. No, tal cual. Exactamente. Justamente si no tiene contraprestación no sería, o sea, está bien, no es parte del gasto, pero pensándolo no como en la teoría, ¿no sería todavía más razón para ponerlo dentro del gasto? Cuando vos analizás el esquema AIF que yo les mostré al principio de la clase, que les mostraba que aparecen los gastos primarios, los gastos de capital, etc. Cuando vos analizás desagregadamente, ahí vas a ver metidas las transferencias, o sea, se contabilizan dentro del gasto del gobierno. Pero cuando acá en el modelo estamos hablando de un shock o un incentivo del gasto público, lo dividimos de las transferencias porque justamente esto va directo al consumo de bienes y servicios de la economía. En cambio, esto va a parar a los hogares. O sea, tienen como destinos distintos. Entonces, para vos poder analizar el shock en el modelo, vos tenés que diferenciar entre el consumo público, que es consumo de bienes y servicios, y plata que le das a los hogares con la cual pueden hacer lo que quieran.
es importante esta diferenciación, si no es todo lo mismo, y en realidad no es todo lo mismo, tienen efectos distintos que de hecho los estamos viendo acá. Profe, ¿qué pasaría si en vez de transferencias en efectivo fueran en especie? Bueno, para transferir esas especies las tenés que comprar, así que de alguna manera también es un shock positivo sobre la demanda agregada. Claro, ahí sí sería tipo aumentar el gasto. Y sí, acá sí, cuando estamos hablando de transferencias está bien, son a priori monetarias. Profesora, ¿los subsidios al transporte también son gasto público o transferencia? No son transferencias. Los subsidios al transporte son subsidios, básicamente, pero de vuelta en el esquema, ahí en este esquema aparecen contabilizados. Hay que dividir lo que es el consumo público o el gasto que estamos viendo en el modelo, en el shock, que es básicamente de vuelta la compra de bienes y servicios que shockean directo a la demanda agregada, y acá directamente es algo más bien contable en el cual estamos contabilizando todos los gastos que tenga. Obviamente que el pago de transferencias, el pago de subsidios es plata o es algo que tiene que pagar el Estado, es una erogación del Estado, eso sí, no hay lugar a discusión. Pero cuando estamos hablando en el modelo de shockear el gasto público, estamos hablando de que el gobierno compra más bienes y servicios o deja de comprar bienes y servicios. Pero los subsidios son parte del gasto, digamos, están contabilizados dentro del déficit primario, de hecho, son un componente muy importante dentro del gasto y por eso hay tanta discusión alrededor de los subsidios a las tarifas. Pero no nos metamos tan al detalle, porque acá, por ejemplo, no vamos a estar viendo subsidios a las tarifas, no estamos viendo subsidios a sectores, es un modelo bastante más simplificado. Y está muy bueno que quieran asociar el modelo con la realidad, por ejemplo, en el ejercicio que les mandé, ahora lo discutimos un cachito, pero en el ejercicio que les mandé, se puede asociar bastante esta política de previajes con el modelo keynesiano simple. Esto, antes de que se vayan, para quienes hicieron el ejercicio, me parece bien darles una devolución. La política de previaje se puede asociar mucho porque primero cumple bastante con los supuestos del modelo. Acuérdense que lo que dijimos es para que tengas un multiplicador y que te funcione realmente el shock, tenés que tener una economía que no está funcionando al tope de sus capacidades. Porque eso es lo que permite que cuando vos shockeás la demanda agregada pueda haber un incremento de la producción. Efectivamente, en 2020 la economía quedó arrasada por la pandemia, no estaba funcionando al tope de sus capacidades. Entonces eso a priori permite que sea un contexto, ¿sí?, en el cual vos puedas tratar de modelar esta política con el MKS. Como que a priori cumple con esa situación. Después, ¿cómo se inscribe el multiplicador acá? Fíjense que es buenísimo en términos de multiplicador, porque la lógica es, comprás, por ejemplo, alquilás un auto que te sale 12.000 pesos, ahí ya gastaste 12.000 pesos, pero además lo que hace el gobierno es decirte, bueno, te devuelvo ese 50%. Y vos vas a tener ese 50% adicional que te lo devuelven en tarjeta de crédito, no en cash. Entonces lo tenés que consumir sí o sí, ese es el detalle. ¿Sí? Por ejemplo, yo usé el previaje, ¿no? Me voy a Mendoza, saco un auto y por el 50% de lo que pagué de ese auto me dieron en una tarjeta de crédito, me dejaron 6 lucas. Entonces yo esas 6 lucas las quiero gastar, porque si no las voy a dejar ahí para siempre y no tiene ningún sentido. Eso hace que yo diga, bueno, tengo estos 6.000 pesos, me voy a un restaurante, me voy al otro, me voy al otro. Entonces fíjense cómo eso va justamente generando esta ronda virtuosa y empieza a generar este efecto multiplicador de que el Estado genera, ¿no?, aumenta el gasto público porque ese crédito o esa devolución del 50% te la está dando el Estado, y a partir de eso genera que la gente empiece a consumir más en restaurantes, no sé, en bodegas, en hoteles, en lo que sea, ¿sí? Entonces, pero igual, como opera bastante bien en este programa, sí. Igual bueno, habla, tranqui. No, tranqui. Bueno, que... O sea, yo lo que vi es que como que en el previaje te aumentan el precio de lo que en realidad sale. Entonces, en vez de, antes salía 15.000 pesos el vuelo más los peajes y ahora te sale 25, ¿entendés? Como que te dan el beneficio, pero no tanto. Sí, el ajuste por precio. Claro. También, igual, de hecho, también eso se habla mucho en el Cyber Monday y todo eso, pero
Si salimos del tema precios, igual el efecto sigue estando, porque si vos efectivamente decidís comprar ese pasaje, aunque esté más caro, a vos te dan un 50% más que vos lo tenés en la tarjeta de vuelta, lo tenés en la tarjeta de crédito. Entonces, o lo gastás o lo gastás. No es que te dan la plata y vos decís, no, esta plata la voy a ahorrar. Entonces, independientemente del incremento del precio, que eso es una vivada y está mal y es cuestionable y lo que sea, el efecto del programa es ese, ¿sí? Te dan un 50% de sobre lo que gastaste, que vos ahora lo tenés que consumir sí o sí, medio como que te obliga a consumirlo. Entonces, es como que te genera este efecto multiplicador. Eso por un lado. Y por último, la última pregunta, lo que decía es sobre qué ocurriría con una economía que tuviera un multiplicador más chico. Hoy estaba mirando algunos trabajos que trataron de calcular la propensión marginal a consumir de Argentina y de alrededor del 60%. Y lo que daba es que, por ejemplo, Estados Unidos y España tienen una propensión marginal a consumir más alta que Argentina, pero México más baja. Bueno, esta misma política, en una economía como la de México, que tiene una propensión marginal a consumir más baja que la Argentina, ¿qué va a tener? Bueno, eventualmente debería tener un efecto menor porque tiene un multiplicador menor. Justo con esta política, como lo tenés que consumir sí o sí, medio que toda esa porción se va a consumo, pero si fuera una política que te deja la plata, ahí el efecto sobre México sería más chiquito que en Argentina, porque en México esa plata extra que le das consume una parte menor de esa plata. Hubo una persona que no sé si está acá. Chao, David. Dale, hasta luego. Yo les digo, como empecé la clase muy tarde, me voy a extender hasta las 9:30 para terminar la guía. Los que se quieran retirar, retírense, pero yo les quiero dar el ejercicio porque me parece que es lo que corresponde. La guía es muy cortita, les voy a dar los ejercicios importantes y listo, y de vuelta, sean libres de retirarse o no, pero para los que quieran les voy a terminar de dar la guía. Y cerrando, entonces, la idea... Ojo, hay muchas personas que me hablaron de que se ahorraba más, que si la propensión marginal a consumir es más chiquita, se ahorraba más. Eso no es así, no sé si está la persona, no, sin dar nombres, pero digo, por si no quedó claro, cuando la propensión marginal a consumir es más chiquita, eso ya está establecido, es fijo. ¿Sí? Si yo te digo que en Argentina es de un 60% y en México es de un 40%, bueno, listo, entonces México de su renta consume el 40%, ahorra el 60%. Entonces, si vos estás comparando dos economías con dos propensiones marginales a consumir distintas, no es que una, digamos, lo que ustedes tienen que ver es, bueno, en qué economía el multiplicador va a ser más alto. Y va a ser más alto en la que tenga la propensión marginal a consumir más alta. Pero no es que, digamos, la pregunta no está enfocada a decirles que cae la propensión marginal a consumir en la misma economía y que por lo tanto se ahorra más, ¿sí? O sea, me parece que en algunas respuestas estaba esa confusión. Yo lo que quería era que comparen dos economías, así de sencillo. Una con una propensión marginal a consumir de 60, por decir algo, y otra de 40, ¿sí? Bueno, el efecto va a ser más alto de cualquier política, cualquier, por ejemplo, shock de demanda de política fiscal expansiva, el efecto va a ser más alto en la economía con una propensión marginal a consumir más alta que en una que tenga una más baja. Dicho eso, si terminamos con la guía rápidamente, me tomo estos 10 minutitos para terminar con la guía, y si alguien se quedó con alguna duda del ejercicio del previaje o quiere que lo charlemos, me quedo acá. Profe, rápidamente, entonces solo. Yo también lo que he entendido de la ventaja de esto es que, por ejemplo, si el gobierno aumenta el gasto, tipo ese aumento del gasto se va a traducir igual en un aumento de Y mucho más grande. Entonces, en realidad, o sea, si tiene una expectativa, un objetivo, por ejemplo, de aumentar el PBI, no hace falta que aumente el gasto en la misma proporción y podría ser positivo. Excelente, sí, eso es así y es justamente la definición de que existe el multiplicador, que vos aumentás el gasto en una cuantía y el PBI te termina aumentando más que eso justamente por la existencia de este multiplicador. O sea, yo lo vi como una ventaja porque como que dije que el gasto era malo, pero bueno, eso es una opinión por ahí. O sea, que no tiene que ser necesariamente así, digamos. Eso después me hizo un poco dudar, pero bueno, lo dejé. No, si tu opinión, yo soy mucho de decir, para mí el gasto o el déficit o la deuda no son malos per se, sino que siempre hay que contextualizar. Si vos venís de superávit y hay un shock exógeno que hace que tu economía caiga, aumentar el gasto ahí está bien, es hacer política contracíclica y es algo súper recomendado incluso en muchos casos.
Y mismo el FMI con la pandemia dijo, suban el gasto urgente porque no puedes decirle a la gente que no vaya a trabajar y no darles ninguna asistencia. Entonces siempre hay que contextualizar. Ahora, si vos me decís, bueno, que suban el gasto es un garrón porque ya hay mucho déficit y está bueno que no tengas que subir tanto el gasto y que el efecto igual se termine siendo más grande, me parece bien, digamos, el análisis. Si vos lo contextualizás y lo justificás, no está mal. Justamente yo iba a preguntar algo de eso para todos los ejercicios que vengan. Cuando piden nuestra opinión, ¿quieren nuestra opinión en serio o quieren que apliquemos el modelo? No, si te piden tu opinión, te están pidiendo tu opinión. Si te están pidiendo que expliques un shock en un modelo, a nadie le importa tu opinión. O sea, digo, hablando... No, sí, porque en la primera pregunta... pregunta... ¿Qué opinas vos de las...? De hecho, está muy bien la pregunta porque me pasó muchas veces corregir trabajos o parciales que por ahí les decía cómo afecta un aumento del gasto público en el MKS y me empezaban a contar todo lo que pensaban, que no me estás mostrando que vos entendiste el MKS, me estás diciendo lo que pensás, ¿sí? O sea, siempre es muy importante eso. Si yo te pido tu opinión, dame tu opinión. Eso no es trampa, digamos, no es tramposo. Con eso siéntanse libres, por lo menos desde mi lado soy bastante abierta a que opinen y comenten y pregunten lo que les parezca, siempre que sea con respeto, obvio. Bueno, hagamos un ejercicio sobre paradoja de la frugalidad, que es importante, se los voy a hacer rápidamente, acá está. Es el ejercicio 5, básicamente se acuerdan que la vez pasada habíamos visto la paradoja de la frugalidad, que se acuerdan que habíamos concluido que si las personas deciden aumentar su ahorro, terminan... ¿se acuerdan de este grafiquito? Bueno, igual lo tienen en la filmina, cualquier cosa. Pero lo que habíamos visto es que si las personas, por ejemplo, aumentan su propensión marginal a ahorrar, la pendiente, digamos, de la curva de ahorro se achica y termina pasando esto. Esto estaba todo en las filminas anteriores, si quieren vuelvan a las filminas y lo van a ver. Básicamente, ¿qué es lo que terminaba pasando, que dice Keynes? Bueno, quisiste aumentar tu ahorro y efectivamente ahora estás ahorrando una proporción mayor de tu renta, pero ¿qué pasa? Como vos empezaste a ahorrar más, empezaste a consumir menos, y como empezaste a consumir menos, se cayó la demanda agregada y generaste una contracción en el PBI. Entonces, fíjense que ¿qué termina pasando? Te cae el PBI, entonces ahorrás una proporción mayor porque aumentaste tu propensión marginal a ahorrar, pero lo haces sobre un producto menor o sobre una renta menor. Entonces, en términos nominales, a los fines de querer ahorrar más plata, no terminás ahorrando más plata. Ahorrás un porcentaje mayor, pero sobre una base menor. Pero ¿qué pasa? Esto que habíamos visto de la paradoja de la frugalidad era el efecto que teníamos asumiendo que la inversión es exógena. Por eso la hacíamos como una recta horizontal, aunque eso no esté muy horizontal. ¿No? Ahora, ¿qué nos dice este ejercicio? Que veamos qué ocurre cuando la demanda de inversión es exógena, que es lo que vimos en la clase pasada y lo que les acabo de graficar acá. Yo les pregunto, en este caso, donde la inversión es exógena, ¿no? ¿Qué pasó con la inversión en la economía luego del shock? Se retrajo. ¿Se contrajo? No, la inversión sigue siendo lo misma. Exactamente, la inversión no se movió. Fíjense, acá estamos midiendo la inversión. Y este es nuestro equilibrio inicial y este es nuestro equilibrio final. La inversión sigue siendo la misma. Y acuérdense, ahorro igual a inversión, el ahorro también termina siendo el mismo, porque aunque ahora ahorras más, como lo haces sobre un producto menor, en el neto te queda igual, digamos. Ahora, este enunciado nos dice que hagamos el mismo ejercicio, pero ahora en vez de asumir que la inversión es exógena, digamos que la demanda de inversión es una función positiva de la renta. Y su pendiente es menor que la propensión a ahorrar. Si es una función positiva de la renta, ahora, acuérdense que en el eje de las Y estamos midiendo la renta, ¿no? Perdón, en el eje de las X. O sea, acá. Si es una función positiva de la renta, eso significa que a medida que suba la renta va a subir la inversión. Claro, pero en este caso va a caer la inversión. Entonces, acá, muy bien, exactamente esa es la conclusión de lo que dijo la compañera. Esta es mi curva de ahorro, y ahora,
fíjense que el enunciado me está aclarando que la pendiente es menor que la propensión a ahorrar. Eso me asegura eso me asegura que se vayan a cruzar, porque si la pendiente es menor, la curva de inversión va a tomar esta formita. La vamos a hacer acá. Esta es la curva de inversión, porque ahora depende positivamente de la renta. Ya no es exógena, sino que ahora depende positivamente. Entonces, inicialmente mi punto de equilibrio es acá, donde se cruzan ahorro, no lo puedo dibujar, ahorro e inversión, ¿no? Tenemos el mismo shock. La gente dice, che, ¿sabes qué? Voy a aumentar mi propensión marginal a ahorrar. Uy, perdón. Entonces, se achica la pendiente del ahorro. Fíjense ahora el nuevo equilibrio, que es este, ¿sí? Nuevamente tuvimos una contracción del producto. O sea, eso se sigue respetando, digamos. Pero en el equilibrio inicial, fíjense que la inversión estaba en este punto. Acá estábamos midiendo ahorro e inversión. Odian mis gráficos, ¿no? Yo sé que son lo más desprolijo del mundo, pero les juro que trato de hacerlos claros. Fíjense que la inversión estaba acá. Y como en equilibrio ahorro es igual a inversión, tanto ahorro como inversión estaban acá. ¿Qué pasa ahora en el nuevo punto de equilibrio? ¿Qué es este? La inversión es menor. Exactamente, la inversión y el ahorro se volvieron menores. ¿Por qué? Bueno, intuitivamente esto es relativamente fácil de ver. Acá lo que te pasó es que ese incremento en la propensión marginal a ahorrar, como consumís menos, te genera una caída en la demanda agregada. Como hay una caída en la demanda agregada, acuérdense, cae la producción, como cae la producción, cae la renta. Ahora estamos diciendo que la inversión depende de la renta. Entonces, si cae la renta, va a terminar cayendo también la inversión, que es básicamente lo que estamos viendo en el gráfico. Bueno, acá ya directamente estoy escribiendo cualquier cosa. Bueno, esto es una y si cae la renta, cae la inversión, porque ahora decimos que la inversión depende de la renta. Entonces, el efecto ahora es mucho más paradójico y más grave, por así decirlo, que en el caso que habíamos visto antes, donde la inversión era exógena. Ahora, no solamente te cae el producto, ahora también te cae la inversión. ¿Lo ven todos eso o alguien no lo entendió? Perdón, ¿el producto o el ahorro decías? Que no solamente dijiste no solamente cae el producto, sino que cae la inversión ahora también. No, el producto quise decir, te cae el PBI. ¿Y el ahorro también en este caso o no? En este caso también, sí. Por eso digo, en este caso, en donde la inversión era exógena, el ahorro y la inversión te quedaron iguales, porque la inversión no depende de la renta. Y en el equilibrio siempre es igual al ahorro. En cambio, en este caso, sí, te caen ambos. Entonces, lo que se tienen que llevar de esto es que cuando la inversión, porque acá estamos asumiendo que es exógena, pero yo les puedo cambiar este supuesto y decirle que es endógena. Entonces, cuando la inversión es endógena y depende positivamente de la renta, significa que si sube la renta, sube la inversión, si cae la renta, cae la inversión. Entonces, eso te termina generando una situación aún más paradójica, porque vos decís, bueno, voy a aumentar el ahorro y cuando en términos agregados lo analizás, según este modelo, siempre según este modelo que es cortoplacista, lo que te termina pasando es que te contrae rápidamente la demanda agregada y te termina contrayendo también la inversión. Como ya estamos en hora, bueno, fíjense que te dice cuál de los dos casos es más paradójico, explíquelo económicamente apoyándose en un gráfico. Eso es lo que acabamos de hacer. Yo les ofrezco, si quieren, estos para mí el 6 y el 7 no son difíciles, si quieren hacemos el 7 juntos y quedaría el 6 para que lo hagan ustedes. Si no tienen problema los hacemos ahora, los decimos rápido en voz alta, yo por el tiempo. Como ustedes quieran, díganme. Yo no tengo problema. Bueno, vamos a hacerlo rápido y trato de en 5 minutos y yo los dejo ir a descansar. Dice, considera una economía deprimida como la que representamos con el MKS, el FMI recomienda al gobierno que disminuya el gasto público para equilibrar las cuentas fiscales, que presentan actualmente un déficit. O sea, el FMI le dice, che, necesitas equilibrar tu presupuesto, vas a tener que reducir el gasto. Digo, ceteris paribus, si dejás los impuestos en el mismo nivel para poder reducir el déficit, lo más fácil, digamos, lo más rápido es bajar el gasto. Un poco de trabajo con el MKS nos permitirá predecir que luego de esa medida
Esto, o sea, si quieren lo pueden graficar, pero es básicamente un shock de baja del gasto público que ya lo recontravimos, ¿sí? Se los grafico rápido por las dudas, pero básicamente esta es la curva de producción, esta es la curva de demanda agregada, y que caiga el gasto público es lo que termina generando un desplazamiento en paralelo, pero para abajo, ¿sí? O sea, la respuesta sería que el déficit fiscal se reduce, pero la crisis se hace más profunda. Exactamente, muy bien. Esa es la respuesta correcta. Terminás reduciendo el déficit, pero la crisis, antes tenías A acá, y como bajaste el gasto público, se te redujo la ordenada del origen, que es, ¿no? Y como dijo el compañero, esa es la respuesta correcta. Tenés una contracción, digamos, de la demanda. Y efectivamente, terminás reduciendo el déficit. Bien, vamos con el 7. Supongo una economía caracterizada por profunda y prolongada recesión que instaló niveles de desempleo sosteniblemente altos. Van a ver que todo esto describe el modelo de la Gran Depresión que charlamos. Un fuerte clima especulativo que impide que los mecanismos de ajuste de tasas de interés operen normalmente, que esto es la situación de trampa de liquidez en donde aunque las tasas estén muy bajas, el clima especulativo es muy alto y las personas siguen prefiriendo quedarse líquidas. Entonces no puedes hacer nada para incentivarlas a que presten el dinero. El ahorro muestra un comportamiento paradojal y el sector público tiene un peso no significativo en la economía. O sea, no tiene tanta injerencia, no tiene un gasto público alto, no interviene tanto, digamos, en la economía el sector público. Si estamos en esta situación, en el corto plazo, si aumenta la propensión marginal a consumir, ¿qué ocurre? Disminuye el ahorro agregado, o sea, pensémoslo rápido, ¿no? Si aumenta la propensión marginal a consumir, el primer shock es, empieza la gente a consumir más. Sobre la misma renta empezás a consumir más. Entonces tenés un efecto sobre el consumo positivo, ¿sí? Entonces, si tenés un efecto sobre el consumo positivo, aumenta la demanda agregada, aumenta la producción, etcétera, etcétera, y terminamos en una situación de las virtuosas. O sea, es un shock positivo a priori. ¿Eso lo ven? Y además te aumenta el valor del multiplicador. Ahora, si estamos asumiendo que la inversión es exógena, ¿por qué habría de moverse el ahorro, no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho, o sea, igual acá lo que estoy viendo es que no lo aclara, lo de la inversión, pero bueno, entiendo que tendríamos que asumir los supuestos que siempre vimos. Entonces, básicamente, acá lo aclara, perdónenme, mil disculpas. Dice, disminuye el ahorro agregado pero aumenta el desempleo, siempre que supongamos que la demanda de inversión no depende de variaciones de la renta. Si la demanda de inversión no depende de variaciones de la renta, es exógena. Entonces, si la inversión no varía, el ahorro tampoco. ¿Eso lo ven? Acá lo importante de estas frases es empezar a ver si son correctas o no, si las descartamos o si a priori nos parecen correctas. Eso es básicamente. Entonces, esta ya tiene algo que es incorrecto. Después, si suponemos que la demanda de inversión sí depende positivamente de la renta, no se modificaría el ahorro agregado y aumentarían la demanda de inversión y la renta. ¿Esto qué les parece? ¿Que es correcto o que es incorrecto? Sé que ya por ahí están medio cansados y ya los estoy saturando. ¿Cómo? O sea, si aumenta el ingreso, va a aumentar la inversión. Muy bien, muy bien. Y el ahorro se va a modificar, ¿o sí? Exactamente. Porque, o sea, ex post tiene que ser igual, por eso. Exactamente, muy bien. Entonces, esto es incorrecto porque dice que el ahorro no se modifica. Y después tenemos, en realidad, si la demanda de inversión depende positivamente de la renta, o sea, nuevamente es endógena, disminuiría el ahorro agregado y aumentarían el desempleo. Bueno, nuevamente, de vuelta, acá estaba mal porque dice que no se modifica y acá está mal porque dice que disminuye en vez de que aumenta. ¿Sí? Si aumenta la inversión, también aumentaría el ahorro agregado. Entonces, la respuesta correcta básicamente es ninguna de las anteriores. Estoy en clases. Bueno, ya cortamos igual, ya cortamos. Hasta acá hicimos toda la guía, la verdad no quería dejarlo sin hacer toda. El único que nos quedó es este, que es realmente lo recontra vimos, lo recontra charlamos, háganlo.
Les voy a dejar de vuelta mi mail por si les queda alguna duda. Ya somos 39, bueno, somos bastantes. Pero bueno, siendo las 9:30, me parece que, dado que también empezamos tarde exclusivamente por mi culpa, me parece que ya corresponde dejarlos libres. ¿Tienen alguna duda sobre el MKS? Si no, ya la clase que viene van a tener con Federico, y Federico va a empezar con el ISLM, que es el modelo bastante más completo y un modelo bastante estructural del curso, digamos. Profe, Bastante. una consulta rápida. Cuando hablábamos del trabajo que nos diste, del previaje, Sí. ¿la medida que tomaba el gobierno sería una transferencia o un gasto? Gasto público. No, es un incremento en el gasto, porque vos no le estás dando esa plata directamente a las personas. Digo, entiendo que vos te querés circunscribir al modelo MKS, ¿no? Claro, claro, sí. Sí. No le estás dando la plata, que de hecho eso es lo que les decía, está diseñado de tal manera que vos te lo tengas que gastar sí o sí, o sea, que ese dinero vaya a parar directamente a consumo de bienes y servicios. Está bien, no es opcional, digamos. Una consulta. No puedo decidir es no usarlo, o sea, Sí, pero no comprar sería nada con el viaje, pero yo, digamos que lo usé, una vez que tenés eso en tu tarjeta de crédito, es como, sí, dale, me voy a cualquier restaurante y lo consumo. Está bien, gracias. No hay nada. Son incentivos, ¿no? La economía se maneja muchísimo con incentivos, son el quid de la cuestión siempre, y si los incentivos están bien dados, el efecto que vos quieras generar lo vas a poder generar. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En la filmina que estábamos viendo sobre los espíritus animales deprimidos, Sí. había 3 instrumentos por el cual el Estado podía intervenir, ¿no? Uno era subir el gasto, el otro era bajar los impuestos, y el tercero era... Te la comparto un segundito para que los dos estemos viendo lo mismo, ¿no? Esta, decís vos. Estaban solo esos dos, creo. Esta es modificar el gasto. Y después, o sea, de vuelta, la política fiscal la puedes hacer en realidad a través de, bueno, si querés 3, está bien, gasto, instrumentos y transferencias, ¿no? Pero en realidad los instrumentos, digamos, por excelencia de política fiscal es o aumentás, si vos querés, por ejemplo, hacer política fiscal expansiva, lo que podés hacer es aumentar el gasto o bajar los impuestos. O sea, bajar impuestos también es política fiscal contractiva. Y subir impuestos es una política fiscal, perdón, no sé qué dije, pero bajar impuestos es política fiscal expansiva. Y subir impuestos es una política fiscal contractiva, ¿no? Entonces, los instrumentos que tenés son variar el gasto, si lo subís es expansivo, si lo bajás es contractivo, variar los instrumentos, perdón, variar los impuestos. Los impuestos, ¿cómo los podés variar? Podés variar la tasa impositiva que les cobrás sobre la renta, el efecto a los fines de lo que querés lograr es lo mismo, si bajás la tasa impositiva es algo expansivo y si la subís es algo contractivo. Y después también lo que podés modificar es este valor neto que les queda, ¿no? Por ejemplo, si vos subís las transferencias, esto se vuelve más grande, entonces la gente tiene más plata. En cambio, si vos subís el T0, esto se vuelve más chiquito y entonces la gente tiene menos plata. Esos serían como los 3 instrumentos que aparecen acá. Gasto, transferencias y tasa impositiva. Perfecto. Yo tengo una duda. Gracias. Sí. Que yo tengo una duda del previaje, no sé si se la quiere que se la pregunte ahora o se lo mando Sí, por mail. sí, obvio. No, que como el previaje está enfocado más que nada al tema turismo, serían servicios, y bueno, claramente, o sea, el tema de que fomenta el consumo no lo pongo en cuestionamiento, pero el tema de que eso se traduzca en la producción, ¿cómo se traduce en la producción en un área de servicios? ¿No sería más directo si fuese, no sé, un incentivo al consumo para comprar lavarropas? Eso ahora que lo mencionás también se está haciendo a partir de los planes ahora 12, ahora 18, eso también trata de fomentar el consumo por otro canal. Contestándote esto, cuando nosotros medimos el PBI, si te fijas la definición de PBI es todos los bienes y servicios, ¿sí?, que se producen en un periodo determinado. Lo que son servicios, cuando vos, no sé si alguna vez te bajaste el PBI que publica el INDEC o el EMAE, que es la estimación mensual de la actividad, vas a ver que está dividida por sectores. Por ejemplo, ahí tenés metido sectores de
de transporte, servicios empresariales, etcétera, etcétera. Todo eso son servicios, no son bienes, pero que también se contabilizan dentro del producto. Entonces, si vos estás generando una política que incremente los servicios, por ejemplo, restaurantes y hoteles y todo eso, eso tiene un impacto en el producto porque se mide básicamente el producto, es parte de tu PBI. Incluso los servicios pesan bastante dentro del PBI, no es que son marginales. No sé si te respondí la pregunta o si iba Claro, por... o sea, sí, básicamente aumentar los servicios y eso sería aumentar la producción. Sí, efectivamente, ¿Verdad? sí. Perfecto. Los servicios se cuentan dentro del PBI. Una cosa rápida. ¿Este modelo no lo vamos a ver con economía abierta? El MKS puntualmente no. Ah, bien. Les cuento, después, ahora el MKS, fíjense que es el modelo que estamos viendo para el equilibrio en el mercado de bienes, ¿no? O sea, demanda agregada, demanda más bienes y servicios, se producen más bienes y servicios. Lo que van a ver a continuación es agarrar este modelo en el mercado de bienes y servicios, pero también van a ver el mercado financiero, en donde ahí, en vez de haber equilibrio de bienes y servicios, lo que va a haber es equilibrio de dinero y de bonos, ¿sí? Van a empezar a ver lo que es el mercado financiero, y el ISLM lo que va a hacer es... Vamos a generar dos curvas. En una curva vamos a tener todos los puntos donde el mercado de bienes está en equilibrio. En otra curva vamos a tener todos los puntos donde el mercado de bonos y dinero está en equilibrio. Y cuando se cruzan esas curvas significa que tu economía tiene el mercado de bienes, de bonos y de dinero, todos en equilibrio. Eso es lo que van a ver en el SLM y todo lo vamos a ver con economía cerrada. Y sobre el final del curso vamos a abrir este modelo y ahí les vamos a introducir al resto del mundo y vamos a ver tipo de cambio, reservas, ataques especulativos y se vuelve todo mucho más divertido. Pero para no matarlos, primero tenemos que ir de a poco y ir viendo los distintos modelos y los equilibrios que dice cada modelo. El MKS es una herramienta para introducirles el ISLM, en donde ya vamos a empezar a ver el equilibrio de más mercados, porque justamente lo que queremos ver es una economía entera, ¿no? La macro funcionando. Y ya sobre el final metemos el resto del mundo. ¿Alguna otra duda? Bueno, somos 25, les agradezco un montón por quedarse, les pido recontra disculpas por la hora. Nada, realmente me excede. Si el subte se para 15 minutos en cada estación, no hay nada que pueda hacer para preverlo. Así que nada, por mí eso es todo. Seguramente nos vemos más al final del curso. Yo ahora no voy a dar clases por un buen tiempo. Así que les deseo mucha suerte y que disfruten los temas que vienen. Nos vemos en algunas semanas. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego, profe. Chao, profe, hasta luego.